Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media. Amigas nautas, amigos nautas, elecciones durante el siglo XX y en los años del voto directo a presidente hay muchas y muy apasionantes. Desde el retorno de la presidencia unipersonal con Óscar Gestido, o las elecciones de 1971, o el retorno a la democracia de 1985. Pero nosotros elegimos otra para cerrar este último capítulo especial. Aquellas que fueron bautizadas como las elecciones más reñidas del siglo XX. Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos, somos y seremos. Conducción, Pablo Ibáñez. Locución, Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. Y además, amigas nautas, amigos nautas, lo vamos a hacer a través de un análisis académico con un tutor muy especial. Es que uno de los autores que vamos a compartir con ustedes se llama Manuel Pérez Bravo y su tutor fue Pablo Mieres, actual ministro de Trabajo. ¡Qué país chico, amigas y amigos nautas! Infartante. Así definió la noche del primer escrutinio de votos la periodista Natalia Roba cuando el 27 de noviembre, pero del 2019, escribió una crónica de esta elección para El Observador. La noche del 27 de noviembre, pero de 1994, sucedió un hecho inédito en la historia del país. Aquellas elecciones que se definían entre blancos y colorados sumó, por primera vez, una silla más en la mesa de la política grande del Río de la Plata, al encuentro progresista. ¿Y cómo se llegó a esto? Bueno, con un podcast concentrado fundamentalmente en el siglo XIX, hay algunas cuestiones a explicar que son propias, pero del siglo XX. Una de ellas es la conformación del Frente Amplio en 1971, los años duros de la dictadura, el proceso hacia la reapertura democrática, el voto verde de 1985, la conquista de la Intendencia de Montevideo y la construcción de poder desde el gobierno de la capital para alcanzar el gobierno nacional. Eso se llamó encuentro progresista. Una cuestión que contó con muchos dolores de parto, porque en la síntesis súper ajustada no mencionamos, por ejemplo, la salida del Frente Amplio del partido por el gobierno del pueblo de Hugo Batalla. En esta elección, más que en ninguna otra, será necesario que usted reflexione muy bien su voto, porque usted no puede votar. Con la decisión del PGP en la elección anterior, cuando el Congreso del Frente Amplio continuó con la línea de presentar solamente un candidato a la presidencia y no dos, como buscaron los liderados por Batalla, en la siguiente elección se confirmó la alianza política entre el PGP y el Foro Ballista, encabezado por el expresidente en ese entonces, Julio María Sanguinetti. Lista 99. Mujeres de Arena. El mayor suceso de TV Globo en la última década Será su nueva gran novela de martes y jueves desde este martes a las 21:30 aquí en Tele2. La conformación del acuerdo, que incluía la presentación como fórmula del Poder Ejecutivo con Sanguinetti como presidente y Batalla como vice, también alumbró a otro actor político actual, el nuevo espacio de Rafael Michelini. Si bien ese Congreso de abril de 1994 prácticamente sirvió como la largada de las elecciones, el caldo ya estaba caliente desde mucho antes, al menos desde 1993. Alberto Volonté se hizo fama de buen administrador. El incendio en el Palacio de la Luz de 1993 lo ubicó en la palestra pública. Muchos le vieron cualidades y rápidamente se construyó un esquema para disputar la candidatura por el herrerismo. Muchos dicen que el peso del presidente Luis Lacalle Herrera volcó la flecha a favor de su ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, incluso por encima de otros posibles candidatos, como Juan Carlos Raffo. Detrás de todos estos movimientos, el gran tema de fondo, el Mercosur y cómo insertar al país en los grandes mercados internacionales. Es una presentación exclusiva del Banco Comercial. Quizás dentro de 40 meses, un programa de televisión como este podría llegar sin restricciones a los hogares de 200 millones de personas. Se trata, claro está, de una situación hipotética. Ojalá lleguemos al capítulo de Nauta Media Historia que refleje los años finales del siglo pasado, porque eso quiere decir que más capítulos y más amigos y amigas nautas nos están acompañando. Así que los invitamos a sumarse al newsletter mensual de Nauta Media Historia.
deberán definir reglas de... Por lo pronto y de forma sintética, les comentamos que en los últimos años de la presidencia de Lacalle Herrera, padre del actual presidente, el Uruguay se sumó al Mercosur y fueron impulsados fuertes cambios en el esquema de los entes monopólicos del Estado, cuya idea era liberar mercados y facilitar a la actividad financiera. El plan de reformas, de a poco, quedó sin fuerza. Rompió un pacto entre blancos y colorados. El gobierno perdió el plebiscito por la ley de empresas públicas. Se desmonopolizaron varias actividades industriales del Estado, también del sector de los servicios. Pero quedaron fuertes empresas públicas aún en manos estatales. Así que la disputa entre blancos y colorados fue si abrimos más o cerramos un poco la economía nacional. Hoy quedó demostrada una cosa fundamental, y si ustedes me permiten, la más importante de todas: a los uruguayos no nos llevan por delante. Por otro lado, se conformó el Encuentro Progresista, una idea terminal de la cabeza o del circuito de Tabaré Vázquez y varios dirigentes del Frente Amplio para abrir una ventana que permita el ingreso de políticos de los partidos tradicionales sin que les caiga rápidamente la crítica de que se dieron vuelta al poncho. Vos. El corazón, ya viene la imaginación. Con dolores de parto, muchos. Finalmente el Congreso del Frente Amplio abrió la posibilidad de formar alianzas y se juntaron con el Partido Demócrata Cristiano, que antes integró esa coalición de partidos de izquierdas, y con un sector del Partido Nacional encabezado por Rodolfo Nino Noboa. Entre las propuestas más discutidas durante la campaña estuvo la que fijaba el presupuesto de la educación en una cantidad fija, el 27%. Este punto fue presentado por el Encuentro Progresista. El herrerismo, el Foro Ballista, el Partido por el Gobierno del Pueblo, estuvieron detrás de un cambio en el sistema de la seguridad social. Propusieron un sistema de aporte mixto para la jubilación, un poco estatal, un poco de ahorro individual. Justamente, una de las propuestas que hoy en día está en el tapete, la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro individual. En rentabilidad acumulada desde el inicio del nuevo sistema. La comisión más baja. Los que cambian prefieren unión. Bueno, viene de esa época. En cuanto al comercio, existían dudas con la posibilidad del país de incorporarse al bloque regional y el golpe que podía significar en algunos sectores concretos de la producción uruguaya. Y el Encuentro Progresista, particularmente, empezó a promover la idea de incorporar impuestos a la renta. Esto en cuanto a las propuestas, muy sintético como vemos, pero para terminar me gustaría leerles algunos puntos que el analista presentó sobre la campaña propiamente dicha. En primer lugar, como análisis político, el investigador recordó que todo el plantel joven que llegó al Partido Colorado en 1984 fue desplazado en 1989. En aquella oportunidad, el 89, se presentaron para la presidencia Jorge Valle y Jorge Pacheco Areco. A ellos, en esta elección que analizamos, se sumó Julio María Sanguinetti. Entre los blancos se observó una renovación de las candidaturas. Primero, la que comentábamos, la de Alberto Volonté, que dio el sorpaso al que fue identificado como el delfín presidencial Juan Andrés Ramírez. Se sumó al inicio la posibilidad de la precandidatura del vicepresidente Gonzalo Aguirre, pero se bajó entre cuestionamientos constitucionales del Foro Ballista y el propio análisis de la lista 97. Entre el Encuentro Progresista, destacado fue el protagonismo de la nueva lista 21-21 de Danilo Astori, líder de la izquierda uruguaya que falleció en 2023. En aquel año el sector Asamblea Uruguay captó bajo su figura a muchos de los frente amplistas independientes y personalidades escindidas de otros partidos y sectores del propio Frente Amplio. Recordemos que hacían muy poco que la Unión Soviética se había desmoronado y eso significó un buen cimbronazo en las izquierdas mundiales. Y por último, la aparición del Nuevo Espacio, un grupo nacido de la coalición de ex PGPs, ex Unión Cívica, ex Partido Demócrata Cristiano, ex Movimiento de Integración,
se retiraron del Partido por el Gobierno del Pueblo cuando Batalla acordó finalmente con Julio María Sanguinetti y, a pesar de su corta vida, logró una interesante votación en 1994. Pero bueno, vamos a lo que todos queremos saber, que son los resultados de las elecciones. Así que, adelante el móvil. Bueno, sí, gracias Estudios. Estamos en el Centro de Cómputos de la Corte Electoral, un lugar que está totalmente tecnificado, con computadoras de primerísima generación, con procesadores Pentium 1 de una velocidad superior, verdaderamente, con los 4 megabytes de RAM que tienen estos aparatos, que procesan toda la información que, a ver si aquí está llegando la información y estamos todos expectantes en el Centro de Cómputos. Ahí viene, atención con los resultados, verdaderamente es una velocidad impresionante, como es la tecnología en la década del 90. Ahora todos estos datos los vamos a procesar en las impresoras. A ver si las impresoras, por favor. Increíble el estado tecnológico de la Corte Electoral. Les pasamos a leer los datos que imprimió la máquina. Estos son, atención Estudios. El Partido Colorado pasó de la peor votación de su historia en el siglo XX, que fue la del año 1989, a sumar un 2% más. Repetimos, apenas un 2% más que en la elección anterior. Con reiteramos, 2% más es la fuerza política que ganó las elecciones. Adelante, Estudios. Exactamente. El Partido Colorado pasó del 30,3% al 32,3%. Unos 650.000 votos en total. Por su lado, el Partido Nacional redujo su electorado en un 7,7%, es decir, del 38,9% de 1989 al 31,2%, y se ubicó, por tanto, segundo en esta elección. Sumó el partido de gobierno unos 633.000 votos. El partido que más creció fue el Encuentro Progresista Frente Amplio. En 1989 llegó al 30,2%. Esto fue producto de que en el interior del país duplicó su caudal electoral en 5 años y aseguró la intendencia de Montevideo con una votación mayor a la anterior. Acumuló en total unos 621.000 votos. Y el Nuevo Espacio, con poco tiempo y figuras nuevas, llegó a un nada despreciable 5,2%, que son 104.000 votos. Y bueno, consecuencias de aquella elección. Primero, aquel PGP sorpresivo de los 5 diputados en 1989 finalizó con una posición esquelética y desapareció con la muerte de Batalla en 1998. Segunda, la conformación de un partido colorado de 3 patas: el sanguinetismo, el vallismo de Jorge y el pachequismo. Con una salvedad: el tercer sector que mencionamos se caía estrepitosamente en las adhesiones de los uruguayos. El Partido Nacional cayó en una pugna interna debido a las investigaciones por corrupción durante la administración de Luis Alberto de Lacalle, que paralizaron al herrerismo durante años. Mientras, el sector de Volonté, manos a la obra, se dedicó a conformar una coalición para administrar el Estado que lo ató al destino del gobierno. Y por último, el Encuentro Progresista sufrió los dolores de parto de una fuerza política que se pensaba ya para obtener la victoria electoral. Ahora sí entendió que podía llegar, pero el tema era el cómo. Tan así que su nuevo líder, Tabaré Vázquez, debió renunciar varias veces a la presidencia de la fuerza política para que las orientaciones del Encuentro Progresista marchen bajo su batuta hacia la elección de 1999. Mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar. Mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo. Pero estas ya son otras historias que, esperemos, podamos contar
en próximos capítulos de Nauta Media Historia. Y para eso están todos invitados a seguirnos en el newsletter de Nauta Media. Visiten nuestra página web, nautamedia.com, que estamos construyendo una comunidad de personas interesadas en la historia uruguaya. Un abrazo grande y ojalá nos acompañen en la 4ª temporada de Nauta Media Historia. Chau. Temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas pesada como un mundo la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento. Ahí se va alzando como un pesado pingajo atrapada por la pata de un... Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. Monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, balando, plañidera y tonta como un escarabajo que no piensa. Ya está colgada, las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 válidos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo.